En este plebiscito constitucional 2023, todas y todos vamos a votar. Vota la que se levanta temprano para acompañar a sus padres. También el padre que acompaña a sus hijos por primera vez. Y los que siempre han estado. Sí, votas tú y las más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar dentro y fuera de Chile. Este plebiscito constitucional, sea cual sea tu opción, lo importante es que entre todas y todos tomamos una decisión. Recuerda, este 17 de diciembre, votar es tu deber. Revisa tus datos electorales en cervel.cl e infórmate llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Plebiscito Constitucional 2023. Infórmate, decide y vota. Cervel. Y tal como lo anunciábamos, Canal 5 ha preparado un debate especial orientado a aclarar qué es lo que debemos conocer, nociones generales, algunas más específicas respecto a la votación que se nos avecina ya este fin de semana respecto a esta propuesta constitucional 2023. Es por ello que estamos en contacto en este minuto con representantes de ambas posturas. Por parte de la a favor, Alex Meder, vicepresidente adjunto de Comunicaciones y Capacitación de la Directiva Regional de RN Los Lagos, y el vocero del Comando en Contra de Puerto Montt, Giovanni Rifo, con quienes vamos a debatir abiertamente, claramente, respetuosamente, acerca de las posturas, los planteamientos, las ideas, los conceptos que usted en su casa debe conocer o puede conocer para analizar de mejor forma cuál va a ser su decisión personal, secreta, en la jornada del próximo domingo. Buenas noches a todos los participantes, bienvenidos entonces a Canal 5. ¿Cómo está don Alex? ¿Cómo está Giovanni? Don Alex. Aquí estamos, muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los telespectadores de Canal 5, principalmente para la comuna de Puerto Montt, ¿no es cierto?, pero igualmente para toda la región de los lagos. Giovanni. Gracias por la invitación. Gracias Camilo por la invitación, saludar a don Alex también, un gusto poder compartir este espacio, saludar a toda la gente que nos ve, contentos, con hartas ganas de poder conversar un buen rato respecto de este texto constitucional y bastante contento también. Hace poco terminamos un banderazo en la costanera de Puerto Montt, así que bien contento de la respuesta de la ciudadanía. Bueno, don Alex, en primer lugar, ¿por qué la gente debería reemplazar la actual Constitución por esta nueva propuesta? Que en el fondo eso es lo que se define el próximo domingo, si permanece la Constitución de 1980 con todas las reformas que hay, o hay que reemplazarla por esta nueva propuesta. ¿Por qué usted está a favor de que sea reemplazada? Bueno, porque la propuesta constitucional que vamos a votar este plebiscito del domingo 17 de diciembre moderniza, actualiza lo que es el derecho constitucional, o principalmente la Constitución, que es la ley fundamental, es la norma base sobre la cual se construyen todas las demás leyes, leyes, reglamentos, los decretos del presidente de la República, decretos con fuerza de ley, etcétera. Toda la normativa tiene que siempre estar concordante con la Constitución. Por ejemplo, las modernizaciones que trae partamos al tiro con el punto candente, el tema de las mujeres, que también es un tema que fue consensuado precisamente con todas las fuerzas políticas que participaron en el Consejo, y ahí se establece durante 2 periodos consecutivos de periodos de 4 años, refiriéndose a las elecciones de los diputados, va a haber, por ejemplo, paridad no solo de entrada, sino que también de salida. ¿Esto qué significa? Que van a tener que ser escogidas precisamente hombres o mujeres, pero en el sentido que siempre hemos visto, 40-60, ¿ya? No solamente para que estén en el ingreso en el listado, sino que ahora también en su elección para integrar el Congreso Nacional, ¿ya? También se establece ahí y se dice expresamente ahora que el Estado va a estar al servicio de las personas, es decir, en ese sentido al Estado se le da una definición nueva, distinta, en donde
se indica igualmente que los funcionarios públicos, los agentes del Estado, van a tener que brindar una atención o un trato digno y servicial a todas las personas, ¿ya? Hay un nuevo sistema de selección de funcionarios públicos que va a tener que efectuarse en base al mérito que tengan los candidatos. También se establece que en la selección va a ser con criterios previamente establecidos, no que aparezcan en el momento mismo de la selección. ¿Qué más tenemos? La expresión del Estado social y democrático de derecho, ¿ya? En la actual se menciona que Chile es un Estado de derecho, pero ahora, y democrático también, pero ahora se agrega la palabra social, ¿ya? Lo cual también forma parte de una de las 12 márgenes que se negociaron transversalmente en el Congreso Nacional, en donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, que también es una modernización porque esta expresión del Estado social y democrático de derecho también aparece no solamente aquí en Chile, sino que también tengo entendido, por lo menos en 43 estados del planeta Tierra, entre ellos la República Federal de Alemania, que es de donde se sacó en donde se tomó en consideración este articulado, ¿ya? Ahora, bueno, después podemos hablar o explayarnos, pero acá hay un límite, ojo, desde ya lo señalo que la expresión social se refiere a que el Estado debe proveer de derechos, de garantías a nosotros, a los ciudadanos, pues, a quienes conformamos la nación chilena, pero con un límite de la responsabilidad fiscal. Es decir, si hay dinero en el Ministerio de Hacienda, podrán haber mayor cantidad de casas, podrán construirse más hospitales o más colegios, pero sujeto a eso, a la realidad económica que viva el país, ¿ya? También hay en contra de lo que es seguridad, se establece la novedad en que se crea la Defensoría de las Víctimas. Es decir, ahora no solamente las personas que son imputadas van a tener abogados pagadas por el Estado con la Defensoría Penal, sino que también las víctimas van a tener un abogado y apoyo psicológico financiado por el Estado, además del fiscal del Ministerio Público. Bueno, pero los fiscales del Ministerio Público, en el fondo, lo que buscan es... ellos representan a la sociedad, al Estado, no a la víctima. Muy bien. Esta introducción, luego viene una parte más controversial. Primero, exponer cada idea general respecto a por qué a favor o en contra. De hecho, más adelante vamos a ir debatiendo cada uno de estos puntos, de qué forma lo que se plantea no se contradice con algún otro elemento de la Constitución o si se reafirma con el articulado posterior. En este sentido, don Giovanni, entonces quisiera preguntarle, desde su punto de vista, en términos muy generales y a modo de presentación, ¿por qué hay que votar en contra de esta Constitución y no reemplazar, por lo tanto, en esta votación del domingo, la Constitución vigente de 1980? Gracias, Camilo. Espero poder sintetizar un poco más, toda vez de que podamos generar diálogo en esta conversación y no una exposición. Primero decir que este texto se nos aduce de que estamos hablando de un Estado social y democrático de derecho y se toma como ejemplo precisamente la República de Alemania. Es lamentable que yo debería estar acá defendiendo lo que se nos prometió el año pasado, en septiembre del año pasado, de que íbamos a construir un acuerdo mayoritario para que ojalá esta Constitución obtuviera sobre el 70% de la aprobación y que estuviéramos todos de acuerdo en poder construir un texto, una casa grande donde entráramos todas y todos. Una casa que nos uniera, una que nos una, nos dijeron, una que iba a ser escrita con amor, también se nos señaló en algún momento, y nada de eso lamentablemente se cumple. Es por eso que nosotros estamos en la posición en contra, toda vez de que todas las eslogans que se nos construyeron durante la campaña de plebiscito del año 2022 no solamente no fueron respetados ni acordados, sino que fueron completamente
derrotados ideológicamente. Y aquí no estamos derrotados ideológicamente solamente la centroizquierda o el mundo progresista, sino que también RN, la UDI, Evópolis han sido profundamente derrotados. Y fueron derrotados porque lamentablemente fueron el vagón de cola del Partido Republicano en este proceso constitucional, donde no tuvieron capacidad ni de generar acuerdos amplios como algunos de sus mismos integrantes del Consejo Constitucional trataron y no pudieron, donde hasta hace 6 semanas atrás, 7 semanas atrás, gran parte del mundo de la centro derecha y la derecha que ha gobernado en este país, como UDI, RN, Evópolis, hablaban profundamente y públicamente de que este era un mal texto, que era la consagración de un programa político, de que era la consagración del programa político del Partido Republicano. Y eso lamentablemente quedó así redactado, porque el Estado Social y Democrático de Derecho del que nos habla el ex seremi de Justicia del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que está acá compartiendo con nosotros, lo que pasó fue de que simplemente se vació el concepto. No existe el concepto. Se nos habló de responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal existe en Chile desde el año 2001. A partir del gobierno del presidente Ricardo Lagos, que se construye la política anticíclica, donde además de eso el Estado no solamente construye una política de responsabilidad fiscal que ahorra en tiempos de ciclos positivos de la economía para mantener el ciclo económico en los ciclos negativos de la economía como el que estamos viviendo post-pandémico, donde es el Estado quien sostiene gran parte de la infraestructura pública y de la inversión pública en el país, con programas especiales de empleo, y todo eso se ha construido a través de los acuerdos mayoritarios que han permitido que Chile construya una democracia fructífera durante los últimos 35 años. Desde el año 90 a la fecha, con esta constitución, que no es de mi agrado, y hoy día no estamos hablando de la legitimidad de origen precisamente de esta constitución, hemos tenido convivencia democrática, hemos tenido desarrollo como país, y al mismo tiempo hemos podido construir una política más amigable para todas y todos. Este texto lamentablemente no garantiza lo mismo. Y este domingo, vecinas y vecinos, no vamos a ir a votar en contra o a favor ni del gobierno ni de José Antonio Kast. Vamos a someter a votación un texto constitucional, un texto que la misma presidenta del Consejo Constitucional, consejera de esta región, militante del Partido Republicano, nos dijo que era para verdaderos chilenos. Una constitución que nos divide, una constitución que nos habla de quiénes somos sí verdaderos chilenos o son verdaderos chilenos y a quiénes no. Entonces, precisamente, cuando se nos habla de un Estado social y democrático de derecho que se vacía en los conceptos generales dentro del texto constitucional, cuando se nos pone en riesgo consagraciones éticas y morales que hemos construido como país a lo largo de 35 años de ejercicio democrático del retorno después de la dictadura militar, como el derecho a huelga, el fortalecimiento del derecho a huelga, el estímulo para la sindicalización, derechos consagrados para la reproducción y derechos sexuales reproductivos, cuando hace meses construimos un acuerdo amplio, con votación unánime en el Congreso Nacional respecto del pago de pensiones de alimentos, y que hoy día se nos ha acusado de mentir, pero la derecha no puede discutir de que al menos se va a abrir una discusión constitucional. Cuando se nos habla de que la Carta Magna, este texto constitucional, donde nos rige la convivencia social y permite que sea la casa de todos, este texto no lo es. Por eso este domingo tenemos que votar en contra, porque lamentablemente todas las promesas que se nos hizo durante el año 2022, con profusas bandas sonoras, con muy buenos jingles, por cierto, con muy buenas franjas televisivas, no se cumplieron. Ni el construyamos una que nos una, ni que escribamos una con amor. Entonces, para efectivamente unirnos, porque es lo que hemos hecho, convivir democráticamente durante los últimos 35 años bajo este texto constitucional, es que este domingo tenemos que votar en contra. Porque de otra forma, lo que hacemos es generar incertidumbre para Chile, no solamente por 2 años, no solamente por 4 años, sino que abrir una discusión profusa por lo menos durante 10 años en el Tribunal Constitucional. Alex, precisamente uno de los elementos que usted menciona es el Estado de Derecho y la conservación de derechos, pero cuando uno lee el texto, hay una serie de verbos que no son sinónimos de garantizar. Por ejemplo, si, no sé, mi mejor amigo me debe plata y él me dice, yo te garantizo que el domingo te pago, es distinto a que me diga, yo te promuevo que te voy a pagar, yo voy a verificar, voy a realizar, es decir,
hay decretos que no son activos en la actual Constitución del 80, pero ¿cómo decirlo? No sé si quedan más endebles o no, de acuerdo a su visión, con este nuevo texto, que no garantiza, sino que promueve, fortalece, propugna, difunde, etcétera. Bueno, precisamente porque tenemos que vivir en una realidad. Podría haberse redactado y haber colocado 100.000 derechos y garantías, pero eso es ilusorio, eso ya se hizo en la Unión Soviética, en donde la Constitución garantizaba absolutamente todo y la realidad era que no se cumplía absolutamente nada. Entonces, el tema de los verbos, estuvieron ahí los elegidos, ¿no es cierto?, los consejeros constitucionales elegidos precisamente por la ciudadanía chilena. El texto sobre el cual conversaron corresponde precisamente al texto constitucional o a la propuesta de constitución presentada por los expertos que fueron nombrados o elegidos por el Congreso Nacional, en donde está precisamente representada la ciudadanía en sus distintas tendencias, y en donde además fue un consejo formado paritariamente. Eran de los 24, 12 personas de derecha, 12 personas de izquierda, centro-izquierda, ¿ya? Pero era mitad y mitad. Y sobre ese texto, el 85% del articulado no se tocó. No, disculpa, Alex. Solamente se mantiene el 22% de las normas propuestas por el Consejo Constitucional. Hay estudios que ratifican que solamente el 22% del articulado propuesto por el organismo de expertos es el que se mantiene. El 85% es una de las falacias que se han instalado en esta campaña y que es necesario desmentir. O sea, aquí no es el 85%, y aparte en lo medular y en lo esencial se destruye completamente el acuerdo mayoritario que se construyó en el Parlamento, como tú has dicho, donde representan todas las sensibilidades. Es por eso que gran parte del espectro de consejeros constitucionales de distintos partidos y además de expertos propios, donde había paridad de 50% y también paridad de mujeres, no solamente de entrada como propone este texto, sino que también de salida, porque el 40% no es paridad. Paridad es 50 y 50, paridad de 40 no es paridad. Entonces, cuando nos dicen que es paridad de salida, no es paridad de salida. Cuando nos dicen que se mantuvo el 85%, tampoco es mentira, es verdad. Es el 22% de las normas. ¿Qué puede decir Alex respecto a eso? No, bueno, pero mayoritariamente se discutió y se conversó. El 22% no es mayoritario, ojo. Yo tengo, a ver, lo que señalaba que se destruyó, perdón, pero el pueblo escogió, los integrantes estuvieron en las distintas comisiones, todas las personas, por lo menos, a ver, yo tengo el testimonio directo y expreso de don Germán Becker, que fue integrante de la comisión constitucional, en donde él integró y siempre conversó y llegaba a acuerdo precisamente con personas del Partido Socialista principalmente, por cierto, en donde en la comisión estaban de acuerdo, pero de frentón, derechamente, después cuando era la reunión en sala, por orden del partido, siempre votaron en contra, desde el principio hasta el final. Entonces, del vaciamiento, que la idea simplemente desde un origen, desde el inicio, todas las personas de izquierda votaron unánimemente en contra. Incluso, a ver, el tema, tenemos la situación esto de la paridad de género, es una propuesta de izquierda. El tema de que está consagrado... O sea, usted me dice que la igualdad de género es un tema de izquierda. Eso es lo que me está diciendo. Exactamente. Perfecto, que quede claro que el representante de la favor piensa que el feminismo y las mujeres es un tema de izquierda, no un tema de reivindicación social. Sí, Giovanni, pero probablemente la gente no va a definir su voto en función de que... No, pero que quede claro. La autoridad de Sebastián Piñera reconozca que hay planteamientos que vienen desde la izquierda que son históricos, como el sindicalismo, yo lo comprendo, pero la idea... Es que más temas de izquierda o derecha son temas de reivindicaciones sociales. Claro, son reivindicaciones sociales que no se dan en Chile solamente, se dan en todo el mundo. Exacto, pero es obviar la realidad. El tema es, el texto del próximo domingo es una pregunta para Giovanni, Alex, perdón, una pregunta para Giovanni, que se relaciona con, uno de los argumentos que se da es que el hecho de que se vote en contra implicará
un nuevo movimiento social para llamar a una nueva asamblea constituyente y que se vaya a recomponer y que van a insistir permanentemente en cambiar la actual constitución que usted mismo ha señalado que ha dado, para bien o para mal, algún tipo de estabilidad, un marco, bueno o malo, para los acuerdos sociales o económicos. Es un marco perfectible, por cierto. Las constituciones se actualizan y se modernizan permanentemente. Ya lo hemos dicho y lo conversé aquí mismo en Canal 5 hace un par de semanas. Nosotros hemos suscrito un acuerdo entre todos los partidos y los movimientos que están detrás de la opción en contra, que son movimientos sociales y un alto arco de partidos políticos que van desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por también partidos de socialismo democrático, el Frente Amplio y distintos movimientos sociales que hemos construido esta opción, que va a ser mayoritaria este domingo 17, no tenemos duda al respecto, y que a partir de ahí nosotros hemos dado certeza que el en contra precisamente lo que da es certidumbre jurídica y además es certidumbre política respecto al proceso que hoy día estamos viviendo. Entendemos que las prioridades y que el momento constitucional hoy día pasó, que el momento constitucional en el que estuvimos sumergidos durante 8 años, porque esto, por más que traten de caricaturizar que nace con el estallido social, la reforma constitucional partió como tema el año 89. Recordemos que el general Pinochet tuvo que modificar la Constitución para llegar al plebiscito del 88, en el 87 se producen modificaciones y el año 89 también para viabilizar la elección entre Vigia y Elwin. Entonces, este proceso de reforma que también se llevó adelante con una mirada constitucional en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, a partir de cabildos, que fue una propuesta desechada y completamente torpedeada durante mucho tiempo por la derecha, que después el presidente Sebastián Piñera trató de reeditar a finales del 2019 en medio del estallido social, recordémoslo, para la gente que nos está mirando, que así fue. Ese proceso parte del año 2016. El proceso constitucional o el loop constitucional, si queremos verlo así, en el que estamos sumergidos. Esto termina este domingo con el voto en contra, porque de esa forma le damos certidumbre a Chile, le damos certidumbre a la estabilidad política y nos podemos concentrar en sacar adelante desde nuestra visión el programa de gobierno comprometido por el presidente Gabriel Boric y al mismo tiempo poder volver a conversar, que creo que es la gran dificultad que hemos vivido en los últimos años y donde todos tenemos responsabilidad. Pero aquí es necesario generar acuerdos mayoritarios que permitan darle conducción a este país, que permitan darle conducción a la política y con ello certidumbre a la gente. Y eso se construye a partir del voto en contra de este domingo. Alex, ¿considera usted que es factible que terminada la elección y promulgada eventualmente la nueva constitución, si gana a favor, se termina este tema de las reivindicaciones sociales, la marcha, los estallidos, los cabildos comunales autoconvocados, etcétera, se canaliza realmente y se disuelve, por lo tanto, y se termina esta necesidad planteada por los chilenos? Bueno, precisamente me alegra haber escuchado lo que acaba de señalar mi contraparte, en el sentido que es lo que él plantea. Hay que pensar que el Partido Comunista ha dicho todo lo contrario. No, es lo que acordamos. Continuar con una asamblea constituyente. Es lo que acordamos y lo que firmamos firmando. No sé si el Partido Comunista lo dice, en realidad, pero... También me alegro de haber escuchado el tema de los acuerdos, porque precisamente el presidente Boric fue el primero en decir y denostó el tema de los acuerdos cuando era diputado, entre sus numerosas volteretas. Así que me alegro también. Sí, pero situémonos en este espacio, por favor, situémonos en este espacio temporal, porque lo que se dijo en un minuto correspondía a situaciones de otro minuto. Si hablamos de acuerdos que suscribieron todos, incluyendo el presidente Piñera, también seguramente muchos diputados tenían en este momento. Estoy hablando de la elección del próximo domingo, Alex. No, y solo recordarle a Alex que el presidente... a favor y si se aprueba esta constitución nueva. ¿Se acaba, cree usted, la necesidad social de reivindicación de mayores derechos, de salir a las calles, de movimientos sociales, o no? Sí, así debería ser, porque precisamente la propuesta contiene las mismas garantías y derechos actuales, pero además con otros incorporados y modernizados, como algunos de los que mencioné anteriormente, al inicio. ¿Ya? Ahora, que el presidente Boric participó del Consejo de la Infancia, siendo el único diputado de su partido que cuando el presidente Piñera llamó al Consejo de la Infancia, cuando nos dijeron que iban a poner primero en la fila a los niños, el único diputado que participó de su partido fue el presidente Gabriel Boric, como diputado.
porque cuando hay que generar acuerdo hay que estar. Y el único que firmó en contra de la orden de su partido, como decía Alex, que es parte de también de los lugares comunes que tiene la derecha, de la famosa orden de partido que en términos generales regularmente no existe, en la orden de partido el presidente Boric firmó también el compromiso del 15 de noviembre del 2019 que le dio viabilidad y salida democrática al proceso de estallido social que estábamos viviendo. Claro, pero estamos ahora centrados en lo que va a ocurrir después. Giovanni, ¿cree usted que se garantiza una salida, que el votar a favor y que gane este nuevo proyecto constitucional da estabilidad o no? Por cierto que este domingo votando en contra le vamos a dar estabilidad a Chile y le vamos a dar certidumbre a Chile, porque no por nada ayer salió en varios medios la filtración del WhatsApp del Partido Republicano donde decían que precisamente esta no tenía sentido de que fuera una constitución de acuerdos. O como dijo Luis Silva el 26 de octubre cuando dijo que admitió que la propuesta condicional es súper cómoda para la derecha. O el 30 de julio cuando Arturo Esquela dijo que el aborto, apenas tuviera mayoría parlamentaria, van a tratar de hacer retroceder el aborto en 3 causales. Entonces, cuando se habla de construir derechos, de generar acuerdos, este texto no lo es. Este texto nos da esa certidumbre porque nos va a tener 10 años en el Tribunal Constitucional discutiendo sobre pronunciamientos y fallos que vamos a necesitar para que los jueces puedan interpretar cosas que en este contexto, que además de ser una mala propuesta, está mal escrita, que cree 22, no crea una, no crea 2, no crea 3, tampoco 5, crea 22 nuevas agencias estatales que van a tener que ser tramitadas, que van a tener que ser legisladas y que van a tener que tener algún grado de construcción en esos acuerdos mayoritarios que de momento no existen. Porque la derecha ha dicho, no, es que la ley de Papito Corazón no se pone en riesgo porque los parlamentarios van a tener que generar restricciones. Pero al menos que me digan que tienen una bola de cristal para poder ver cuál es la moralidad y cómo va a votar el futuro Congreso que todavía no es electo, eso es incertidumbre en cualquier parte. Y eso lo crea este nuevo texto. Respecto al tema del Papito Corazón, quisiera consultarle, Alex, también, precisamente colgándome lo que señala Giovanni, en el sentido de que eventualmente incluso por acciones judiciales, si yo soy Papito Corazón y no quiero que me quiten la plata del AFP y está la Constitución, tengo posibilidad como litigante, ni siquiera esperando la legislación, sino como litigante, ir y llegar a la Corte Suprema y después a la Tribunal Constitucional y que diga, ¿sabes qué? Usted no se le cobra la plata, no se le saca la plata de la AFP. ¿Puede suceder esto? Alex, usted como abogado, ¿qué piensa de eso? Tomándonos lo que señala el otro... Primero entrar a señalar que la propuesta actual también da certeza. No solamente el votar en rechazo, sino que el votar a favor da certeza, precisamente, ¿ya? Y lo que es lo que queremos todos, certeza, terminar con el proceso. Esta nueva propuesta, la ciudadanía en su momento votó, ¿no es cierto?, que quería una nueva constitución. Bueno, estamos en eso y precisamente la contraparte quería la del año pasado, que fue rechazada por el 62, y ahora que hay una nueva, se dan vuelta la chaqueta y están... Porque no es cualquier texto. Pero el punto es, Alex, ahora, el punto es, ¿qué pasa con el Papito Corazón? ¿Es posible que en función de la nueva constitución se impida a través de vía judicial, no legislativa que puede demorar más, sino de vía judicial, el que se le retire los fondos de la AFP? A ver, no, porque el texto, la propuesta de texto lo que establece, y que ha sido el motivo de discusión, establece la inexpropiabilidad de parte del Estado. Porque de los fallos judiciales. Estamos hablando de un padre que no ha pagado la pensión alimenticia y por lo tanto, pero tiene fondos previsionales en su AFP. De acuerdo a la actual legislación, ya que fue tramitada en el periodo del presidente Sebastián Piñera, en su segunda parte, resulta que el Tribunal de la Familia puede proceder al embargo, no a expropiar. La expropiación lo hace el Estado de Chile, pero acá es embargar y pagar parte de las cuotas que se deben. Y así con otros. Ahora, anteriormente... De hecho, Alex, en realidad el texto constitucional dice que no se le puede quitar por fallo judicial los bienes a nadie, excepto en el caso de requiso, pero eso tiene que ver con los recursos ganados mediante un delito. Se establece claramente que ningún fallo judicial puede retirarle dinero a nadie, y en el caso de los fondos de la AFP también se plantea lo mismo, de que ningún fallo judicial tampoco va a poder retirar ese dinero
ya sea embargo o explotación. Es que aquí lo que se pone en riesgo, Camilo, y lo pongo en fácil porque aquí no es que lo diga ni Giovanni Rifo ni Alex Meder, sino que lo han dicho profusos constitucionalistas de este país, que al menos genera discusión abierta respecto a el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y que eso sí puede ser debatido en sede Tribunal Constitucional. Y ante eso no hay certeza de cómo va a fallar el Tribunal Constitucional. Por ende, eso significa, en simple para todos los que nos ven, incertidumbre. Incertidumbre de 32.000 millones de pesos que fueron recaudados este año y que fueron a dar a boca de los alimentantes. De los alimentados, perdón, porque los alimentantes no estaban al día, no tenían plata en las cuentas disponibles, y como última ratio que estableció precisamente esta norma de ley de papitos corazones, lo que estableció precisamente fue que la última ratio, la última opción real y plausible que podía establecer un tribunal de la República era retener estos fondos. Y el problema es que hoy día eso, al menos concediéndole a la derecha de que la buena voluntad que puedan tener los legisladores después cuando tengan que votar, donde yo reconozco, por ejemplo, que una de las voceras de la favor, que ex vocera de gobierno del presidente Piñera, estuvo y dio su voto para que esta ley pueda ser aprobada y gestionó a favor del aborto en 3 causales, todo lo que quieran, al menos esto se pone en riesgo. Y se pone en riesgo porque hay una discusión que no sabemos cómo va a terminar. Y al no saber cómo vamos a terminar, al menos que nos dediquemos o a leer la borra del café o a tirar las cartas, como no sabemos cómo va a fallar el Tribunal Constitucional, porque este tema nunca ha sido recurrido al Tribunal Constitucional, por ende Giovanni, tampoco hay jurisprudencia. Sí, de acuerdo a la norma, sí, la norma que se propone, entre otras relacionadas con los derechos provisionales, dice no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos provisionales. Entonces, ahí también hay un elemento de análisis. Ahora, uno de los valores o temas positivos de esta redacción que se plantea por parte de la propaganda durante esta franja, digamos, es el tema de la seguridad. Alex, cuéntenos, de acuerdo a su punto de vista, ¿por qué se puede afirmar que se incrementa la seguridad para el chileno común? Uno, hay una pequeña reforma y se establece, por ejemplo, que el Ministerio Público va a poder crear una fiscalía supraterritorial, en el sentido que va a haber los ilícitos de mayor complejidad, como por ejemplo terrorismo o crimen organizado, lo normal, lo típico, ¿no es cierto? Crimen organizado vinculado con el tema de sustancias prohibidas, estupefacientes, drogas, ¿no es cierto? También pueden ser crimen organizado respecto a contrabando nacional, internacional, etcétera, de tal manera que van a ser fiscales que van a poder coordinar y recibir la información de distintas regiones. El día de hoy, precisamente en cada región se investiga el hecho delictual que ocurrió en su propio territorio y efectivamente igualmente tienen que coordinarse, pero esta fiscalía va a acelerar ese proceso, va a haber una mejor coordinación a ese respecto, ¿ya? También se establece para las víctimas de terrorismo, y aquí todos asociamos terrorismo a la situación que se está viviendo en la 9ª región, ¿no es cierto?, que el Estado de Chile va a indemnizar a las víctimas de terrorismo. Obviamente que ellas tienen que acreditar la calidad de víctima y que tienen que acreditar que es producto del terrorismo, ¿ya? Ahora, esto no sería un aliciente para la generación de nuevos atentados. Me explico, se ha dado que empresas que tienen caminos viejos hacen un atentado, cobran seguros, ahora se lo van a cobrar el Estado. Es decir, es previsible que si se aprueba esta norma, eventualmente van a proliferar pseudo atentados, algunos se van a comprobar, otros no, pero igual se va a generar una demanda por ese dinero público, donde hay plata usted sabe que surge el ingenio. Bueno, pero también eso es un ilícito, también eso se tiene que ver en los tribunales de justicia. Camilo, ¿sabe? Lo mismo que decía Giovanni, que se refiere, que la propuesta genera una incertidumbre total, no es tan así. Todo es debatible en el mundo político y en el mundo jurídico, ¿ya? La actual Constitución, también todas las normas pueden terminar en el Tribunal Constitucional, eso va a depender de las fuerzas políticas. Pero a diferencia del texto nuevo es que ya tenemos jurisprudencia, esa es la pequeña gran diferencia. Bueno, tenemos por lo menos 35, 40 años de jurisprudencia. También se va a alegar por los distintos abogados que concurran
en lo que se ve. Eso es incertidumbre, porque efectivamente vamos a estar discutiendo 3 o 4 años. Sí, bueno, y todas las cosas se discuten, todo se discute. Entonces eso no darle certidumbre a la gente. Bueno, ¿y cuando no existe la certidumbre en un 100%? Es que sí existe, porque en los últimos 35 años hemos estado bajo un texto que nos ha dado seguridad democrática y nos ha permitido tener una convivencia con buenos y malos momentos, pero no ha dado certidumbre democrática. Y ahí la propuesta nueva también va a dar certidumbre. Si aparte o sea, si usted está reconociendo que vamos a estar discutiendo 4 años, 5 años en el Tribunal Constitucional, le dice que es normal, pero la gente que está esperando no puede esperar 4 o 5 años. Quiero referirme a lo que dice Alex Camilo respecto de la Fiscalía Supraconstitucional. Momentos, déjame responder. Perdón, es que los 155 diputados nos van al Tribunal Constitucional. Hay distintas comisiones y por lo tanto perfectamente se puede avanzar en una serie de avances sociales y por lo tanto lo que acaba de decir no es correcto. ¿Ya? ¿Cómo que no? O sea, un litigante no puede ir al Tribunal Constitucional producto de la ley Papitos Corazón. Mira, sí, pero eso es una parte, tú estás señalando que... Pero es que cualquier tema, o sea, por ejemplo, porque se está discutiendo en el Tribunal Constitucional. Alex, tú me dices que se crea la Fiscalía Supraconstitucional. Me está diciendo que se crea la Fiscalía Supraconstitucional y la Defensoría de las Víctimas a través de este texto constitucional. Bueno, le quiero notificar a la gente que ambos temas ya están en el Congreso Nacional y están discutiendo y han avanzado a partir de la urgencia que le puso este gobierno. Respecto de la entonces es reemplazar algo que ya está en discusión, entonces es un artículo para la galería, es un argumento para generar anuencia, así como separaron las Fuerzas Armadas de Carabineros en 2 capítulos exactamente iguales, que del 100% de los conceptos que se ocupan en los 2 capítulo Fuerzas Armadas, capítulo Policía o Fuerzas de Orden, que así se establece el capítulo, hay 22 palabras distintas cuando se nombra a qué rama pertenece y cuál es el ministerio del que van a depender. El resto son exactamente iguales. Si eso no es la construcción de un argumento para la disputa pública, yo no entiendo qué es lo que es. Y después nos dicen que esta es la Constitución de la seguridad, cuando tampoco crea seguridad, porque nos dicen de la policía fronteriza, pero la policía fronteriza también depende del Parlamento. No le entregaron el monopolio de la fuerza a la policía fronteriza. Entonces el texto está mal escrito. Además de ser una mala propuesta, está mal escrita, porque cuando no escucharon voces, no escucharon razones, ni permitieron llegar a acuerdos, se impuso una sola visión, la visión de Luis Silva, que era el que llevaba el tambor mayor de la derecha, que lamentablemente fue camión de carro del Partido Republicano. Alex, ¿por qué es mejor tener, perdón, las normas que usted plantea, que se proponen, por qué es mejor tenerla a nivel constitucional y no a través del mecanismo legal? De hecho, la Defensoría de las Víctimas, hubo un proyecto, creo que en el 2021, fue del presidente Piñera también, y que se ha planteado, y de hecho la que se plantea en la Constitución tampoco es para todos, sino que se establecerá un mecanismo distinto. Se establece priorización. Para cierto tipo de delitos vinculados, por ejemplo, al terrorismo, al narcotráfico, etc. Ahora, las víctimas de femicidio no pueden recurrir. Sí. Pero, ¿por qué es mejor que esté establecida una Constitución y si puede estar una ley? Finalmente, de hecho, la misma Constitución va a armarse en una ley posterior y da mayor flexibilidad que sea en un rango más bajo porque hay más amplitud de acción para los legisladores futuros. Precisamente para dar certeza, porque el hecho de que esté en la Constitución es un mandato al Poder Legislativo. Ya el Poder Legislativo pueden pasar 10, 20 años, como ha ocurrido en distintas normativas o temas. Los tribunales administrativos, por ejemplo, ya se establecieron en la Constitución del año 1925 y pasaron, todavía no existe. Entonces, con esto se establece, y precisamente porque se da certeza, ¿ya? Esta es una Constitución que es democrática, precisamente se quejaban de la 80 y ahora la están respaldando, lo cual, bueno, me alegro, pero también se ve una voltereta en donde ahora... es que uno no puede respaldar cualquier texto, sobre todo cuando se ponen en riesgo derechos que no han costado 35 años. Ahora, ojo, que no estamos eligiendo ni la del 25, ni la del 28, ni el ensayo constitucional. Estamos poniendo en juicio el texto que nos proponen. Estamos hablando ahora, perdón, Giovanni, estamos hablando hoy de 2 constituciones, es decir, estamos eligiendo entre 2 caminos. No, o sea, estamos hablando de un texto.
Ojo, no estamos hablando de dos constituciones, estamos hablando de un texto. Constituciones. O un seguimos texto con la que nos propuso un Consejo Constitucional. Por favor, Giovanni, estamos hablando de dos constituciones, de la que estamos, que nos puede gustar o no, y que podemos detestar, y la otra constitución que podemos amar o detestar más. O sea, eso de, por favor, no caigamos en esto de que estamos respaldando o apoyando, dándonos vuelta, porque en el fondo, ¿cómo decirlo? Racionalmente tenemos que optar entre dos posibilidades. A alguno le parecerá, disculpando la expresión, más mejor, más buena, no se debe decir así, pero lo digo para claridad, la una, y la otra le parecerá más peor, y por eso va en contra. Entonces, no se trata necesariamente de que estén respaldando ni el origen, ni la redacción de una u otra, sino que específicamente ante una coyuntura histórica que vamos a vivir. Por lo tanto, la idea es debatir respecto a los textos, porque uno es mejor y el otro es peor, o al revés. Y en ese sentido, hay un elemento, Giovanni, que se ha señalado como clave y que tiene que ver con los papás van a poder elegir la educación de sus hijos. ¿Van a poder elegir los colegios o los colegios eligen a los papás? ¿Cuál va a ser la realidad de acuerdo a su visión en cuanto a este proyecto propuesto? Es que aquí no es mi visión, aquí es una constatación de hecho de los últimos 35 años, desde que, bueno, históricamente en Chile han existido dos tipos de provisión de sistema educativo. Históricamente, desde que Chile es colonia, que existen dos tipos de, o sea, cuando nacimos como república para separarnos de la corona española, que existen dos tipos de educación en Chile. Educación estatal, que hoy día está en los SLEP o en los municipios aún, y educación privada, que nació con el tiempo. Aparecieron los colegios particulares subvencionados, que tienen otra particularidad, otra visión, donde se hablaron de proyectos educativos privados y que la mayoría de ellos funcionan a partir de una subvención que entrega el Estado y de un copago que hacen, o un aporte que hacen los apoderados, que en algunos es mayor, en otros es menor, ¿cierto? Eso como para contextualizar cuáles son los sistemas que existen en Chile. El problema es que cuando usted le dicen que usted puede elegir, como lo ha dicho Francisco Vidal y lo han dicho muchos, tú eliges de acuerdo a lo que tienes en el bolsillo. Yo fui hijo de la educación privada, de la educación particular subvencionada y de la educación pública. Pasé por los tres sistemas. Pasé por el colegio Instituto Salesiano en Valdivia, que es un colegio particular, en ese momento era particular completo. Después estuve en el colegio Santo Tomás de Puerto Montt, particular subvencionado, y terminé en el Liceo Benjamín Vicuña Maquena, que es un colegio municipal. Los tres sistemas, ¿depende de qué? De cuánto tiene mi papá en el bolsillo. El problema es que eso no significa que usted pueda elegir, porque el nido de águilas no le va a permitir a usted, si es que no tiene las 650,000 pesos más o menos mensuales para poder pagar, que es un sueldo básico y medio, para poder pagar la mensualidad y para además pagar las 100 UF o 200 UF, si no me equivoco, que es el aporte al centro de padres anual. Entonces, no distorsionemos la realidad. Aquí en Chile hay dos tipos de educación. Una educación que elige quien tiene mucha plata en el bolsillo y puede pagar una educación particular donde quiere, según sus valores, si son laicos, si son confesionales, si dependen del Opus, o dependen de los curas marianos, dependiendo de la congregación que uno quiera tener a su hijo, si es bilingüe o no, pero aquí no depende de la elección, depende de cuánto tengo en el bolsillo y cuál es mi origen. Entonces, eso de que hay sistema de elección es bastante relativo dependiendo del origen de tus padres. Ahora, y eso no es igualitario. Perdón, aparte del dinero, Alex, aparte del dinero, porque a lo mejor hay dos personas que son multimillonarias, pero una no es católica y tiene a su hijo en colegio católico y que se los cubra, las monjas descubren que no es católico, o que su hijo, el estudiante de primero medio, segundo medio, es gay y eventualmente lo expulsan porque no tiene vínculo con el proyecto educativo que se garantiza a los demás papás. Artículo 13, número 16. Lo garantiza. Eso con el nuevo texto constitucional, Alex, que no solamente haya un filtro económico, sino también, entre comillas, moral, sexual, de género, o también religioso, porque el niño eventualmente decidió que era ateo o está en una búsqueda espiritual. ¿Es posible que esta constitución nueva dé espacio a este tipo de discriminaciones o disquisiciones? No, porque hay otras normativas en donde se establece precisamente la prohibición de toda
discriminación arbitraria, basada precisamente en sexo, en edad, etcétera, etcétera. Pero no sería arbitrario, porque la definición de colegio estaría antes. Pero es posible entonces. Sí, se continúan los distintos recursos a ese respecto y por lo tanto es una temática y esos derechos están protegidos. Ahora, ojo, respecto al anterior, la libertad de elección no está decidida. Tú mismo pusiste el ejemplo, Camilo. Serán 2 multimillonarios, pero ellos tienen el derecho a elegir en qué colegios, ¿ya? Ahí la elección. Ahora, el papá, bueno, no tendrá suficiente dinero, pero resulta que puede elegir entre los distintos colegios públicos y no como ahora que de pronto, en virtud de la tómbola, él no escoge, el Estado le dice a dónde tiene que llevar a su niño. Eso es no elegir, ¿ya? Por lo tanto, ahora la nueva propuesta constitucional, y por eso hay que votar a favor este día domingo, por ella, es donde sí se establece estas distintas opciones. Si yo tengo un nivel económico determinado, perfecto, pero yo podría... Tengo más opciones que alguien que no tiene plata. Los colegios que me permitan acceder a esa, según el nivel económico que yo tenga. Ahora, lo otro está en que la educación pública tiene que subir, mejorar, y ahí eso depende de la calidad de los profesores. Ahora, hay que decir que hoy día los papás eligen a los colegios. Perdón, Giovanni. No, hoy día los papás, ya voy a ir terminando, así que quisiera aclarar algo. Hoy día los papás eligen a los colegios. Lo que pasa es que hay algunos colegios donde tienen 100 cupos y postulan 1000. Y hay un sistema que se le llama tómbola, pero es en realidad a través de un sistema computacional o ya conocido, donde se define entre los tantos postulantes quién queda y quién no, pero previo a una selección previa. Ahora, ya estamos por finalizar y yo quisiera darle a ambos la posibilidad de... Es que solamente necesito... Sí, necesito 10 segundos después, cuando ya haga su discurso de cierre, Giovanni, de hecho le invito a usted mismo a en 3 minutos recordarle a la ciudadanía o hacer el llamamiento para defender su opción de votar en contra del proyecto constitucional por el cual se está realizando entonces esta votación del próximo domingo. Bueno, primero que todo, quería referirme brevemente a la objeción de conciencia que no se alcanzó a tratar. Algo se dijo, acaba de decirlo Alex, respecto de que existe la consagración de la discriminación, de la no discriminación arbitraria. En este texto constitucional también, en el actual. Y hasta el año 94, 95, 98 está documentado el último caso, a la niña embarazada igual la expulsaban del colegio. Entonces eso nos da certeza respecto de lo que se establece en este texto, en el artículo 13, número 16, respecto a la objeción de conciencia, que se constitucionaliza una excepción única en el mundo, que es la objeción de conciencia institucional. Las instituciones tienen conciencia, no las personas solamente, sino que las instituciones. Y este texto constitucional lo deja abierto, no lo acota, ni a un tema, ni a una oportunidad. Por ende, la oportunidad o la discriminación respecto de que el proyecto educativo de los curas marianos o de los curas capuchinos o de los curas que sean o de la hermana descalza o de cualquier institución educativa, a través de este artículo se consagra. Es decir, una niña embarazada puede ser expulsada o puede ser no aceptada a su matrícula. Un niño que se declare abiertamente trans también puede ser discriminado. Una niña que se declare lesbiana, un niño que se declare gay, o un niño que piense distinto al proyecto educativo, podría ser cancelada su matrícula por el solo hecho de existir la objeción de conciencia, porque en este texto, que está mal escrito, insisto, no se acota una excepción de la excepción. Y que el caso chileno, como somos bien buenos para inventar excepciones, nosotros inventamos una excepción, que es la excepción de la objeción de conciencia institucional, que quedó establecido en el proyecto de 3 causales, y que ahora se extiende el resto del ordenamiento jurídico a partir de esta propuesta constitucional. Entonces, cuando nos dijeron, insisto, que iban a construir una casa de todos, que teníamos que construir una que no una con amor, una donde cayeran todos y pudiéramos construir un acuerdo mayoritario, supramayoritario desde Chile, no se hizo. Nos invitaron a todo eso y no cumplieron. Cumplieron con la constitucionalización de un programa de gobierno. Y esa constitucionalización del programa de gobierno tiene algunos eslogans que suenan bastante buenos, pero que lamentablemente no tienen carne.
O sea, el Estado social y democrático de derecho se vacía. Se ponen en riesgo conquistas sociales que demoraron años. Se pone en riesgo no solamente a través de la objeción de conciencia, sino que se ponen en riesgo muchas garantías que hemos construido colectivamente, indistinto a nuestra posición política. Eso es lo que hoy día estamos en juego. Yo no soy ni admirador, ni en fin, ni en Derecho Constitucional 1 con la profe Teresa Mora, ni en Constitucional 2 con ella, ni en ninguno de los constitucionalistas locales. Nunca fui un fan de este texto. Y siempre he tenido críticas. Pero también creo que nos ha dado estabilidad de construcción democrática en los últimos 35 años. Y eso es lo que este domingo tenemos que darle certidumbre a Chile. Recuerde, vecino, terminemos este proceso, votemos en contra. A partir de ello construimos certidumbre jurídica para Chile y no estar los próximos 10 años en el Tribunal Constitucional tratando de construir una propuesta y de arreglar una propuesta que está mal escrita. Muchas gracias, Giovanni. Alex, en 3 minutos, ¿cuál es la importancia de que la gente pueda votar a favor el próximo domingo? Bueno, lo que señalaba al inicio, que esta es una propuesta de constitución que moderniza al Estado, moderniza incorporando nuevas instituciones y por lo tanto es un avance. Instituciones que no figuran en la actual, por lo tanto en los próximos 10 años igual se va a seguir discutiendo las instituciones que están en la propuesta y que no están en la vigente. Por lo tanto, esto de la certidumbre, la incertidumbre que vamos a discutir 10 años, sí, siempre vamos a discutir, siempre va a estar la conversación, por lo tanto no es argumento para votar en contra. Eso es ilusión, es fantasía, es magia. Como que todo se va a acabar el día 18, no, seguimos con la actual y resulta que todo que se paraliza o que no va a haber discusión alguna, al contrario. Esta constitución, que es algo que establece y reconoce a los pueblos originarios, por ejemplo, ya que no está en la actual. Por lo tanto, ahí hay un avance. El avance en el sentido de el Estado social y democrático de derecho. Figura la sala cuna universal, ¿ya? Que va a permitir precisamente que las mamás que tienen necesidad de trabajar, pero que son mamás primerizas, puedan sus bebés estar bajo el cuidado, ¿ya? Igualmente se establece con respecto en el ámbito de la educación que el Estado debe promover la educación parvularia y por lo tanto, junto con la sala cuna universal, eso también va a favorecer a todas las mamás de Chile, ¿ya? Se reconoce el tema de los cuidados, que el Estado de Chile va a hacer un acompañamiento a las personas que efectúan cuidados. El derecho a la salud, en el sentido que va a haber un plan universal de salud, eso también es una modernización y un avance que de ser aprobado ya está aprobado, ¿ya? Y por lo tanto simplemente hay que entrar a discutir en la normativa para que se aplique ese avance, ¿ya? El tema de las mujeres ya lo vimos, la modernización del Estado, hay una Agencia Nacional contra la Corrupción que también va a cooperar y en ese sentido se va a avanzar, una agencia que va a coordinar la Contraloría General de la República, en donde debe velarse por la probidad y la rendición de cuentas, pero también está el Consejo para la Transparencia, entonces va a coordinar también ese otro organismo público y otros que están vinculados en ese ámbito. Y en ese sentido, este es un avance y nos ahorraríamos precisamente muchos años también de discusión en el Congreso Nacional tratando de reformar la actual para incorporar estas modernizaciones. Así que invito a votar a favor este día domingo. Muchas gracias. No, bueno, Camilo, solo es que aquí hay una... Es que la ley de cuidado, la sala cuna universal, el derecho y la Agencia Nacional de la Corrupción, las tres nuevas agencias, la sala cuna universal y la ley de cuidado, no es un tema solo de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres. Bueno, porque hombres y mujeres somos padres y madres, hombres y mujeres cuidamos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores y a nuestros postrados. Entendemos que conceptualmente no suena bien. Entendemos que hay mucho que hablar y mucho que debatir porque se trata de temas complejos. De hecho, leer esta Constitución requiere por lo menos 1 hora, si uno la lee más o menos consensuadamente, y más 217 artículos.
invitamos entonces a cada uno de nuestros telespectadores a leer el texto, a buscarlo, a considerar también todo lo que hemos planteado aquí en cuanto a los verbos que se utilizan, a si los proyectos están o no, si son una mejora o no, y tome su decisión informadamente. Hemos tratado de exponer en este debate que evidentemente no va a dejar contento a ninguno de ambos interlocutores, porque es la idea de que todos salgamos molestos. No, la verdad es que entre todos hay que ir controlando el tiempo y por lo tanto siempre alguien va a querer hablar más o menos, porque son temas complejos, como decíamos, y lo importante es que podamos debatirlo con respeto y sobre todo pensando en quienes están escuchándonos y viéndonos en este minuto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 5 en este programa llamado Chile define su Constitución. Muy buenas noches y hasta una próxima ocasión, Alex y Giovanni. Bienvenidos. Chao, Camilo. Hasta luego, Alex. Que estés muy bien. Chao, chao. Giovanni. Chao, Camilo. Buenas noches. Y a ustedes le invitamos a continuar en sintonía con Canal 5. Buenas noches. Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24/7. Canal 5, líder en redes sociales. En este plebiscito constitucional 2023, todas y todos vamos a votar. Vota la que se levanta temprano para acompañar a sus padres. También el padre que acompaña a sus hijos por primera vez. Y los que siempre han estado. Sí, votas tú y las más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar dentro y fuera de Chile. Este plebiscito constitucional, sea cual sea tu opción, lo importante es que entre todas y todos tomamos una decisión. Recuerda, este 17 de diciembre, votar es tu deber. Revisa tus datos electorales en cervel.cl e infórmate llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Plebiscito Constitucional 2023. Infórmate, decide y vota. Cervel.